Muy buenos días, qué bueno poder saludarles una vez más en esta mañana con la paz del Señor. Para todas las personas que nos siguen a través de este medio y que tratamos de conocer un poquito más de su palabra para poder manejarnos de mejor manera. La palabra de Dios es un manual de instrucción para nuestras vidas, para que nosotros podamos manejarnos de la manera correcta y de ese modo poder cumplir los propósitos de Dios. Uno de ellos es que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hablando precisamente de esto, entrando en el tema, quiero decirle que nosotros, la humanidad completa, está entrando en un pánico, en una desesperanza frente a los resultados obtenidos a propósito de esta pandemia. Y yo quiero llevarle una palabra que es verdad primero, y luego una palabra que nos tiene que orientar, porque cuando uno conoce el proceso, cuando uno sabe de la situación que se está dando y cómo se está dando, guerra avisada no mata gente, dice un refrán. Es decir, hay que saber manejarnos en la vida, bajo las distintas circunstancias que nos toca afrontar, para nosotros poder salir avantes, ¿sí? Y para esto déjeme decirle que Jesucristo más de una vez, Él mencionó a sus seguidores, de manera especial a sus discípulos, les dijo cómo es que teníamos que manejarnos en este mundo. Por ejemplo, les dijo en alguna ocasión, allá en el Evangelio de Juan capítulo 13, les dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos tranquilos, que Él ha vencido al mundo, ¿no es cierto? Entonces eso, por ejemplo, nos muestra que nosotros no es que vamos a estar libres de circunstancias, de dolor, de complicaciones, de aflicciones, de tribulaciones que puedan visitar nuestras vidas, ¿no? Es parte de la vida, el dolor, el que a veces se ponga cuesta arriba, es parte, ¿sí? Pero nos dice ustedes tranquilos, ¿sí? Yo he vencido al mundo y es necesario que ustedes se acojan a mí y aquí juntos vamos a salir vencedores. Así que creo que ese tipo de advertencias que Dios nos dejó, primero lo que podría pasarnos y luego cómo poder enfrentarlas, viene muy bien en estas épocas. Y entre esas cosas, por ejemplo, el capítulo 14 del Evangelio de Juan habla de algo que Jesucristo, sabiendo nuestra condición humana, nos advirtió. Y nos dice, por ejemplo, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Porque yo voy al Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego hay una conversación que parece no ser muy extensa y que se desarrolla a lo largo del capítulo 14, en la que el Señor Jesucristo, conversando con sus discípulos, conversando con sus seguidores, conversando con las personas que le habían acogido, ¿sí? Habla algunos aspectos, ¿sí? Y estos aspectos son mencionados cronológicamente, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, primero habla de su partida. Él dice, yo voy a tener que ir nuevamente al Padre. Del Padre vine y voy a tener que ir nuevamente al Padre. Obviamente, después de que Jesucristo había cautivado el corazón de sus discípulos, como lo sigue haciendo hoy, que una persona tan cercana, que un amigo, que un maestro, que un instructor, que un compañero, de pronto anuncie su partida, eso duele, eso afecta, eso entristece. Por eso Él comienza diciendo, no se turbe sus corazones. Dice, sí, yo voy al Padre, pero en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿sí? Donde yo quiero que ustedes también vayan. Así que les aseguro, yo voy a venir por ustedes. No les voy a dejar huérfanos, voy a venir por ustedes. Y luego menciona también que no solo va a venir por nosotros, sino que hay la manera de llegar al Padre. Uno de sus discípulos, un poco prestando la atención debida y no encontrando una respuesta inmediata, le dice, pero ¿cómo sabemos cómo ir al Padre si no sabemos a dónde tú vas? Y él le dice, tanto tiempo me han visto y no saben quién es el Padre. Y le dice, Felipe, no te preocupes, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dicho de otro modo, dice, si quieres un día que yo venga por ti y que te lleve al Padre, ¿sí? Para que tengas esa seguridad, aférrate a mí, cógete de mí, ¿no es cierto? Y mientras mencionaba esto, les dice también, y como obviamente yo me voy al Padre y tengo que volver por ustedes, porque esa es la promesa que les estoy dejando, ¿sí? Mientras tanto, dice, yo voy a rogar al Padre que les envíe un consolador, refiriéndose al Dios precioso,
compañero inseparable, consolador divino, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, en otros términos les estaba diciendo, miren, es necesario que yo tenga que ir, pero voy a venir por ustedes. Mientras tanto les voy a dejar un consolador para que hasta mientras ustedes puedan mantenerse en comunión conmigo a través del Dios Espíritu Santo, que vendrá a vosotros, pero que estará luego en vosotros. Entonces, era todo un panorama posterior, una planificación que Dios ya tenía, un proyecto que estaba realizado divinamente para que los seguidores de Jesucristo podamos tener esa confianza de hacia dónde vamos y cómo manejarnos en los tiempos difíciles, en los tiempos de quebranto, en los tiempos de que la vida se nos pone cuesta arriba, ¿no es cierto? Entonces Dios nos dice, tranquilos, yo voy al Padre, sí, voy a venir por ustedes, esperen nomás, mientras tanto van a tener alguna dificultad, algún problema, sí, pero también les voy a dejar un consolador divino. Y al término de esta conversación que se relata a lo largo del capítulo 14 de Juan, deja indicando también algo que a veces se nos pasa por alto. Y cuando nosotros descuidamos detalles que terminan siendo importantes, pues la vida se nos dificulta más por olvidar ciertos detalles. Y yo quiero precisamente destacar este versículo que va a aparecer en pantalla y que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Y dice así, este versículo es al término de toda esta conversación que yo le manifiesto. Y dice así, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Sí? Entonces, después de toda una conversación en la que comienza diciendo, estén tranquilos, que no se turben sus corazones, yo voy al Padre, pero ahí hay moradas, yo les voy a llevar, yo soy el camino, la verdad y la vida, así que ustedes tranquilos. ¿Sí? Después de darnos todo ese, insisto, esa planificación que Dios tenía preparada desde siempre para quienes le seguimos, para quienes le amamos, para quienes queremos vivir conforme a su voluntad y a su propósito, y todos tenemos acceso a esto. Esa es la bendición más grande, ¿no es cierto? El poder acogernos a Él, el recibir la salvación de Jesucristo, es algo que no es exclusivo para nadie, es para todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, toda esta planificación termina con este versículo que usted lo miró, que se encuentra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Dice, ya no voy a hablar mucho con ustedes, ya les dije lo que tenía que decirles, lo que ustedes deben entender, no hay misterio en esto, pero ahora les digo estas dos cosas. Viene, ¿sí?, el príncipe de este mundo, ¿sí?, y él nada tiene en mí. Permítame explicar un poquito esto, a qué se refiere. Lo que Jesús estaba diciendo es que mientras él estaba con ellos, con los discípulos y con sus seguidores, y luego que él tenía que cumplir un plan divino de salvación, que culminaba ese plan divino de salvación con la muerte de Jesucristo, porque Él vino a pagar, Él vino a salvar al mundo del pecado, y la manera de pagar el pecado es con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero después de eso, Él iba a vencer inclusive la consecuencia del pecado, que es la muerte, porque venció a la muerte resucitando al tercer día, ¿sí? Y Él ofrece venir por nosotros más adelante. Entre el cumplimiento del plan divino y perfecto de salvación y hasta la siguiente venida de Cristo Jesús, lo que nos dice este último versículo que me permití leerlo y que es el que estamos desglosando en estos dos aspectos, es que mientras tanto nosotros vamos aquí a vivir con el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es Dios y que vive en nosotros, pero también dice que hay un príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás, es el enemigo, es el diablo, y que él obviamente va a querer cumplir un cometido, ¿no es cierto? Y le llama príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él es el que guía las riendas del mundo, él es el que conduce esta corriente del mundo, y por eso es obvio que como es él el que conduce las riendas de este mundo, es que arrastra a todos los insensatos, a todos los que no se aferran a Dios, los que no quieren creer en Dios. Entonces son arrastrados de distinta manera, ¿no? Con ideologías, con pensamientos, con argumentos, con modas,
con ciertas cosas que se van imponiendo, ¿sí? Y usando varias herramientas para ir arrastrando este mundo. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente la Biblia dice, allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, refiriéndose exactamente al mismo Satanás, al mismo enemigo, dice el Dios con D minúscula, lo menciona así: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de gloria de Cristo Jesús. En otros términos está diciendo, mira, vivimos en un mundo de dificultad, un mundo en el cual vamos a tener tribulación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué va a haber estas dificultades, estas tribulaciones? Pues por dos razones. Porque el dolor nos hace crecer y porque hay la presencia de este príncipe que guía la corriente de este mundo y que es el que pone los obstáculos, las dificultades y nos va arrastrando o nos quiere arrastrar. Pero frente a esto, nos dice también la palabra de Dios que si nosotros nos dejamos cegar por este príncipe del mundo, o el príncipe de este siglo, como también lo llama, si él cega el entendimiento de los incrédulos, obviamente no van a tener el conocimiento del evangelio glorioso de Dios. Entonces, la primera situación que nosotros podemos destacar y rescatar de estos versículos que le he mencionado es que si ya sabemos que hay un enemigo que es el que maneja la corriente del mundo, que arrastra con sus malévolos propósitos, ¿cuáles son estos? Pues el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el enemigo no vino, o el ladrón le llama ahí, dice, no vino sino a hurtar, matar y destruir, ¿no es cierto? Entonces, ese es el propósito. La única opción que nosotros tenemos de ser librados, de ser arrastrados por la corriente del mundo, o de que el propósito del enemigo se cumpla en el ser humano, ¿sí?, es que el Evangelio de Cristo Jesús resplandezca ante nuestros ojos y poder ver su gloria, ¿no es cierto? Porque si el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de gloria de Cristo Jesús, entonces lo que tenemos que hacer es conocer el Evangelio, ¿sí?, que nos abre el entendimiento, que nos da claridad, que nos muestra la luz, el camino a seguir para no ser arrastrados. Eso de no ser arrastrados es una de las tantas acepciones maravillosas que significa la salvación, es decir, estar a salvo de esta corriente del mundo para nosotros estar afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Y obviamente Él seguirá con esa corriente tratando de hurtar, matar y destruir. Y la otra cosa que nos menciona este versículo 30 del capítulo 14 de Juan es que Él nada tiene en mí, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, Jesucristo estaba diciendo, ese príncipe del mundo que viene ahora y que es el que maneja el mundo, prueba de que Él maneja el mundo, vea, hay innegables situaciones presentes, pasadas y habrá futuras también, ¿no es cierto? Por ejemplo, Él maneja el mundo a través de las modas. Muchas modas que se han puesto a lo largo de la humanidad, a lo largo de la existencia de la humanidad, que han terminado siendo nocivas para la humanidad, que han terminado siendo no solo peligrosas, sino destructoras para la humanidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de la moda. Luego, Él pone, por ejemplo, ciertos argumentos, ¿sí?, argumentos artificiosos, maliciosos, perversos, dañinos, ¿sí?, que lo que hacen es tratar de desvirtuar la existencia y el poder de Dios. Entonces distrae, por ejemplo, con idolatrías, distrae con religiosidades, distrae con ciertas doctrinas que hacen creer que Dios no existe, o que Dios no obra, que Dios no opera, o que Dios, inclusive, imagínense, que Dios es un Dios malo, porque si Dios existe, ¿por qué permite esta pandemia? ¿Por qué permite que tantos niños mueran de hambre? ¿Por qué permite? Oigan, Dios no permite ni manda nada de malo porque Dios es bueno. El diablo mete en la mente de la gente esas ideas por un lado, y por otro lado, como el diablo le aleja al ser humano de su creador, entonces cuando uno se aleja de su creador, quien tiene un plan divino y perfecto, le comienza a ir mal. Le comienza a ir mal, y como hay una generalidad, la mayoría de personas en este mundo que no le hacen caso a Dios, que se han dejado cegar el entendimiento por el príncipe de este siglo y no les resplandece el evangelio de gloria de Cristo Jesús, entonces
como andan en tinieblas, como están cegados, como no tienen entendimiento, pues las consecuencias son exactamente las que el mundo entero está viviendo. Pero aquí viene algo mucho más grave inclusive, y que es una realidad de nuestras vidas, que como el príncipe de este mundo guía la corriente de este mundo, pues resulta que ha propuesto desde hace muchos años, ¿no es cierto?, o desde siempre, digamos, que está en oposición permanente con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nada tiene en Cristo Jesús, nada tiene en Dios, es decir, es el lado opuesto. Entonces, ha creado ciertas circunstancias, ha creado ciertas instituciones, ¿no es cierto?, ha motivado a ciertas naciones o a muchas naciones para que de uno u otro modo traten de formar una estructura totalmente opuesta a Dios. Y es por eso, por ejemplo, que existen instituciones que agrupan a muchas naciones en el mundo y que tienen propósitos, entre comillas, unos propósitos aparentemente buenos, pero otros propósitos son deliberadamente malos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas promueve el matrimonio homosexual? ¿Por qué la Organización de Naciones Unidas promueve el aborto? ¿No es cierto? ¿Por qué las ciertas organizaciones, en vez de preocuparse, organizaciones aparentemente benéficas, en vez de preocuparse por suplir el hambre de las naciones, hambre que no la manda Dios, sino que existe por la injusticia del ser humano, por la avaricia del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué en vez de preocuparse eso, gastan tanto dinero en tratar de llegar a la luna, que no hay a quien dar de comer en la luna? ¿No es cierto? Y claro, de ahí vamos viendo, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en este mundo, como por ejemplo, que hay muchas enfermedades que han sido creadas, ¿para qué? Pues para que a su vez quienes crean las enfermedades también crean el remedio. O simplemente, habiendo enfermedades que a estas alturas, con el intelecto, con las capacidades, con los descubrimientos, con las investigaciones que el hombre ha logrado realizar para tratar de tener un mejor estilo de vida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Simplemente no se sacan los remedios definitivos, las curaciones definitivas, porque no es conveniente para el negocio, pues, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo ciertos comportamientos a nivel grupal, a nivel nacional, internacional, mundial, como también personal, familiar, etcétera, etcétera, en el que el enemigo, guiando esta corriente del mundo, está cumpliendo ese propósito, que es hurtar, matar y destruir. Y yo quiero destacar en este momento esta segunda parte del versículo que dice, Él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? Esto significa que cualquier situación que pareciera que viene de Dios, pero que no cumple un propósito, que es darnos vida y vida en abundancia, paz, amor, tranquilidad, edificarnos, unirnos, consolidarnos, hacernos solidarios, hacernos vivir en paz. Cualquier situación que aparentemente pretenda mostrarse como una benevolencia, como algo que vale la pena para el bienestar de las mayorías o del mundo entero, pero que a la postre, ¿no es cierto?, termina siendo perjudicial, termina siendo agresivo, termina siendo pernicioso, etcétera, etcétera, pues simplemente son apariencias que el enemigo en sus estrategias, ¿sí?, las reviste con esas apariencias, pero que en realidad terminan siendo terriblemente peligrosas para nuestras vidas, ¿sí?, y cumpliendo el propósito de hurtar, matar y destruir a la humanidad. Cuando estamos hablando de hurtar, matar y destruir, no está refiriéndose solo a la parte física de la persona, sino que cuando nos destruye anímicamente, cuando hurta nuestra paz, ¿no es cierto? Entonces hay distintas maneras en las que cumple él ese propósito. ¿En quién cumple el propósito? Pues en quien no está viviendo bajo el resplandor de la gloria maravillosa del Evangelio. Entonces, la desinformación es más crítico que cualquier ataque de un enemigo, ¿no es cierto? El estar desinformados nos deja en total indefensión. Por eso es que cuando uno está enterado de esta verdad, entonces uno
no solo que conoce las armas, no solo que conoce las estrategias del enemigo, no solo que sabe la promesa del que está con nosotros, que es Dios, ¿sí?, sino que ese desconocimiento, le deja en total indefensión y por lo tanto es fácil de ser derribado, fácil de ser presa fácil del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una de esas estrategias del enemigo, sí, es la mentira. La mentira disfrazada de verdad, ¿no es cierto? Mentiras que llegan a nuestras vidas, tal como dice la palabra de Dios, como dardos de fuego ardientes. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que las situaciones que el enemigo pone en nuestra mente, que nos manda esa información, ¿no es cierto? Nos manda una información, insisto, mentirosa. ¿Por qué? Porque él es mentiroso desde el principio, pues cuando habla mentira de suyo habla, dice la Biblia. Entonces, es tan mentiroso que disfraza o trata de confundir cierta mentira. Ejemplo claro, Jesucristo, Dios, dijo a Adán y Eva, por comenzar desde el principio, por remontarnos a las primeras mentiras que él dijo, ¿no es cierto? Dios dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto pueden comer, de todo árbol del huerto, solo de ese no pueden comer. El mismo ejemplo lo ocupé en la charla anterior. Y de pronto llega Satanás, capítulo 3 de Génesis, y les dice así, oiga la tergiversación de palabras, y dice, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto, no. Y reacciona Eva, ¿sí? Le dice, no, sí nos dijo que podemos comer de todos, ¿sí? Pero de ese no. Y dice, ¿saben por qué Él les dice que no coman de ese árbol? Hablando Satanás, ¿no? Dice, ¿saben por qué les dijo que no coman de ese árbol? Porque el día que de él comieren, ustedes van a ser como Dios. La pregunta es, ¿Dios dijo eso? No, Dios no dijo eso. Dios dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos de aquel, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Quién tuvo la razón? ¿El que dijo, no comas de ese árbol porque el día que de él comieres ciertamente morirás? ¿O el que dijo, no, si comes de ese árbol vas a ser como Dios? La pregunta es usted Dios? ¿Soy yo Dios? Nosotros pecamos, somos dioses, tenemos esas características divinas, por ejemplo, de omnisciencia, de omnipotencia, de omnipresencia. No. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? El mismo problema de siempre, que nosotros terminamos creyendo las mentiras del diablo y no nos preocupamos de buscar la verdad de Dios. Ese es el problema. Ahí radica el problema. Le creemos todas las mentiras que nos dice el diablo. Si haces este ritualismo, si haces esta situación, si buscas en los astros, si le miras al cielo, si le crees al brujo, si sigues esta religión, si le pones una estampita, si le pones una velita a la estampa, si haces una procesión, hay un montón de mentiras que no está dicho aquí, pues. ¿Y sabe por qué no está dicho aquí? Porque el mentiroso nada tiene en nuestro Dios, pues. Y como no tiene nada que ver, es lo opuesto, porque no pueden coexistir la luz y las tinieblas. Entonces, la gente, el gran problema es que la gente le cree a la mentira del diablo en vez de, si es que escucha la mentira del diablo, corroborar, confrontar, ¿sí?, con la verdad contenida en la palabra. Así que yo quiero decirle que a este tema le podemos llamar, no creamos las mentiras, no creamos las mentiras. Por eso la gente está afligida, por eso la gente está amargada, por eso la gente está desesperada. Yo no digo, por favor, que la situación no es grave. Sí es grave. Tanto así que la palabra misma de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Qué más aflicción que la que estamos viviendo? Y que va agravándose día a día. Es verdad. Pero también la misma palabra de Dios que nos dice que tendremos aflicción, nos dice que nosotros estemos tranquilos, que nuestro Dios ha vencido al mundo. ¿Qué tengo que hacer yo? Acogerme a Él, a su palabra, al cumplimiento de sus mandamientos, a aferrarme a sus promesas. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Entonces, este príncipe de este mundo, que es el que guía y gobierna la corriente de este mundo, también es el que pone provocación en el mundo, porque Él es el que maneja
esta situación, ¿no es cierto? Y dice allá en la primera carta de Juan, y vamos a poner también en pantalla, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí nos está dando un primer parámetro, ¿no es cierto? Nos dice, ve, si ya sabes que el príncipe de este mundo es el diablo, y él tiene propósitos perversos de hurtar, matar y destruir, no ames el mundo, pues. No ames todas esas provocaciones del mundo, el facilismo del mundo, la inmoralidad del mundo, la violencia del mundo. No ames la avaricia del mundo, no ames las cosas del mundo, porque ahí están los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué debemos amar? Debemos amar lo que Dios nos propone. Eso debemos procurar, eso debemos amar. Porque lo uno nos lleva a destrucción, el amor al mundo, porque el mundo está guiado por el príncipe de este mundo. Pero lo otro, sí, lo que proviene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto, proviene de lo alto, proviene de Dios, y en Él no hay mudanzas, es decir, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él, Dios, siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Aunque le busquen reparos, reproches y le echen la culpa, no, Señor. Dios es bueno y siempre ha sido bueno. Y los que nos acogemos a Él vamos a salir bien librados. Así que no creas las mentiras del diablo. Y yo quiero mencionarle 6 y aún 7 mentiras que el diablo está diciendo en esta época. Por favor, para quienes tenemos el privilegio de haber conocido a Cristo Jesús y a su bendita palabra desde hace algún tiempo, y de manera especial para aquellos que quizás no han tenido ese privilegio, no porque Dios no los ha invitado, sino porque quizás han desperdiciado muchas oportunidades de conocerle y ser nosotros más que vencedores en Cristo Jesús, porque no hay otra posibilidad. Yo quiero invitarle para que preste atención a estas 6 y aún 7 mentiras que el enemigo está poniendo en esta época. La primera dice: no vamos a poder enfrentar esta situación, ¿no es cierto? ¿Por qué él manda esta mentira? ¿Por qué el diablo manda esta mentira? Porque la situación es difícil. Y cuando uno afronta una situación difícil, obviamente uno no piensa en la victoria, en la gloria, en la bendición, en la prosperidad, en la superación, sino que la situación a veces nos absorbe, ¿no es cierto? Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Cuando dice tranquilos, no dice que estemos de vagos, no dice que estemos cruzados de brazos, no, dice que debemos estar esforzados, valientes, trabajadores, emprendedores, sí, orando, buscando y viviendo en santidad. Y Dios dice: ve, tranquilo, esto que no está al alcance de ustedes y que el diablo ha puesto esta primera mentira, no vamos a poder salir de esta situación. Mentira, sí vamos a poder salir, de todas hemos salido, Dios es Dios, así que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Eso es verdad. Que Él es poderoso en batalla, eso es verdad. No creamos de las mentiras. Segunda mentira, ¿sí? Que nosotros vamos a quedar empobrecidos después de esta situación. ¿Por qué manda esa mentira? Porque eso es lo que el mundo está viviendo. Pero el mundo no es del mismo. El mundo mismo no es el que Él gobierna. Entonces, si yo le creo y le hago caso al mundo, claro que esa mentira, ¿sí?, puede afincarse en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué dice la palabra? ¿Sabe qué dice la verdad? La verdad dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a la riqueza y gloria en Cristo Jesús. Conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Eso es verdad. No que vamos a estar empobrecidos, sino que nuestro Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Tercera mentira que le vamos a desenmascarar y le vamos a confrontar con la gran verdad de Dios, ¿sí? Que vamos a enfermarnos, y si nos enfermamos, nos morimos y hasta aquí llegamos. Ninguna de esas aseveraciones es cierto. Eso es mentira, ¿sí? Primero,
sí podemos enfermar. De hecho, hay muchos cristianos que han enfermado del coronavirus o de cualquier otra cosa. Pero la Biblia dice dos cosas al respecto, ante las dos posibilidades en esta situación. La una, que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, Dios puede sanarnos, claro que puede sanarnos. Ha sanado a miles de personas. La Biblia está llena de testimonios de personas que han sido sanadas, ¿sí? Y la segunda cosa es que efectivamente podemos enfermar y hasta podemos morir. Claro, si Dios no nos dijo que los que creemos en Cristo Jesús vamos a ser inmortales. Lo que dijo es que vamos a vivir eternamente en su presencia, que es distinto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta mentira del diablo que nosotros vamos a enfermar, morimos y hasta ahí llegamos? No, Señor. ¿Sí? Primero, sí podemos enfermar, pero si enfermamos, Dios nos puede sanar, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y si llegáramos a morir, la Biblia dice que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso quiere decir que, por último, la muerte es un evento al cual estamos expuestos todos. Lo que no sabemos es en qué lugar de la fila estamos, ¿no es cierto? Pero si es que morimos en Cristo, es decir, si morimos viviendo y haciendo la voluntad de Dios, un día resucitaremos para estar en su presencia y por la eternidad. Entonces no crea que hasta aquí llegó. Más bien lo que sí hay que saber es que si no morimos en Cristo, y eso claro, obviamente el enemigo no lo dice, si no morimos en Cristo, vamos a tener una condenación eterna. Eso sí lo dice este libro, que es la verdad de Dios. Cuarta mentira: no tenemos para nada. No declara ese tipo de cosas. Una cosa es que tengamos un poco de limitación, una cosa es que quizás no tengamos para el libertinaje en el que vivíamos antes o para el derroche que vivíamos antes. Más bien declara una verdad. Y la verdad que nosotros debemos declarar es que, gracias a Dios, no nos falta nada. A lo mejor no tenemos para todo, pero faltarnos no nos falta nada. Entonces hay que aprender a ser positivos en la vida también. Hay que aprender a tratar de, con nuestras palabras, pronunciar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, no tengo para nada. No, mejor diga, no me hace falta nada. Porque todo lo que necesitamos, lo tenemos. ¿Sí? Quinta mentira. Esta es una mentira que ha venido trabajando en los cristianos, inclusive los que son colaboradores y los que somos líderes y los que hemos apoyado a la iglesia en todo sentido. La iglesia se va a cerrar y se va a terminar. Por favor, ¿quién ha dicho eso? El diablo. El diablo está diciendo que la iglesia ya se ha cerrado y vamos a terminar acabados, ¿no es cierto? Por ahí salió un meme en algún momento en el que decía, haciendo referencia al aparente triunfo que ha tenido el Satanás en cerrar las iglesias, ¿no es cierto? Tanto guía la corriente de este mundo Satanás, ¿sí?, que nadie habla de la reapertura de iglesias. Se habla de la reapertura de lugares comerciales, se habla de la reapertura de moteles, se habla de la reapertura de centros de diversión, de centros deportivos, de todo se habla, pero nadie habla de la reapertura de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque obviamente Satanás es el que guía la corriente de este mundo. Pero yo no sé si es que se van a reabrir los lugares físicos donde era la iglesia, pero le voy a decir la verdad. La verdad no es que la iglesia se va a acabar, la verdad es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Eso es verdad. No la mentira del diablo de que, ay, mi iglesita, ¿qué iglesita? La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es verdad. Entonces no se deje guiar por la mentira. Sexta gran mentira: no tenemos recursos. Estamos pobres. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y no es precisamente el Chapulín Colorado, por favor. No tenemos recursos. Yo sé que es así. Yo sé que es así, temporalmente. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Así que, ¿a quién tenemos que pedir? ¿A quién tenemos que acudir? Y Dios abrirá las puertas de bendición como lo viene haciendo. ¿Sí? Es a su pueblo. Porque si mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová, que es nuestro Dios, ¿sí?, y nosotros somos hijos de ese Dios, ¿qué padre si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? Pues, ¿qué padre si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente?
¿cuánto más nuestro Padre de los cielos no nos dará en abundancia lo que Él tiene? Y si Él es el dueño del oro y de la plata, pues Él nos va a dar. Del modo que nos quiera dar, nunca por la izquierda, siempre por la derecha, siempre de manera correcta. Así que no tenemos plata. Mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová. Esa es verdad. Y como Él es nuestro Padre, no nos va a dar si le pedimos un pan, una piedra, y no nos va a dar una serpiente en lugar de un pescado. Nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Y aún la última, ¿no? Que es la última mentira, que es muy repetida. Ya le digo, uno tiene que hablar palabras positivas, ¿sí? Y la gente repite banalidades, repite sin pensar, cuando el cristiano tiene que ser la persona más pensante, la más analítica, la más pilas, la que depende siempre de la fuente de vida que es la palabra de Dios. Dice, Dios no nos escucha. Por favor, qué mentira tan grande del enemigo. Dios no nos escucha. ¿Sabe quién no les escucha? Recuerdo aquella confrontación de todos los sacerdotes de Baal, o sea, los siervos del diablo, traducido en otros términos más entendibles, ¿sí? 850 al frente al único que creía en Dios, al profeta Elías, ¿sí? Y les dice, veamos cuál Dios responde. Veamos cuál Dios responde, no cuál Dios existe, sino cuál Dios responde. Y comenzaron los profetas de Baal, ¿no es cierto? Dice, ofrezcamos sacrificios, ofrezcamos aquí unos bueyes, y el Dios que vive, el Dios que es verdaderamente Dios, ese responderá con fuego para consumir todo ese sacrificio, ¿sí? Y estaban ahí los otros, ¿no es cierto?, haciendo sus danzas, gritando, chillando, se zanjaban por aquí y por acá. Y Elías, único creyente en Dios, les decía, hablen más duro, a lo mejor está dormido. Sí, sigan gritando porque a lo mejor está ocupado en otras cosas. Y nunca respondió, no porque no exista, sí existe, pero no tiene el poder de nuestro Dios. Y cuando Elías clamó, con una pequeña oración, descendió fuego del cielo y consumió todo lo que había ahí. No solo el buey que había sido preparado para el sacrificio, sino aún lamió la tierra, las piedras y el agua que se había puesto en una zanja alrededor de aquel sacrificio. Ese es nuestro Dios. Entonces no diga, Dios no me escucha. ¿Sabe cuál es la verdad? Que a un corazón contrito y humillado, Dios no le desprecia. ¿Qué está esperando Dios para responder? Que usted y yo nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, y suplicando su favor, y diciéndole, Dios, hoy me doy cuenta una vez más que yo no soy nada en este mundo, excepto cuando te tengo a ti, ahí soy más que vencedor. Entonces Dios sí escucha, Dios responde, por supuesto. Dios no permitirá que sus hijos seamos avergonzados. Eso es verdad. No las mentiras que el diablo ha puesto. Así que yo le quiero invitar para que usted y yo nos vistamos con toda la armadura de Dios. Para que cuando venga el día malo, que es el que estamos viviendo, sí, nosotros salgamos más que vencedores en Cristo Jesús. Le pido por favor, Iglesia de Cristo, amigos que nos escuchan, si es que quizás ustedes no conocían la palabra y se están dejando llevar por estas mentiras del enemigo, quiero invitarles para que nosotros nos despertemos y estemos unidos, ¿sí? Oremos juntos. La propuesta que nosotros hicimos en nuestra congregación y en nuestro ministerio fue todos los días, sin excepción, 9 de la noche. Si es que en su congregación o usted tiene otro horario en el que se pueda poner de acuerdo con sus familiares, con amigos, para orar, para clamar, para leer la palabra, para levantar la voz delante de Dios, para suplicar su favor, hagamos esto y reprendamos a las tinieblas, porque nosotros no tenemos nada con Él, porque Él no tiene nada con nuestro Señor. Fuimos llamados a ser más que vencedores y de esta vamos a salir con Dios y vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga poderosamente a su pueblo.